Quizá, Ricardo, lo escuchas bien, ¿no? Las introducciones, ¿verdad, Ricardo? Está muy buena, sí. Es un resumen muy interesante de todo esto. Bien. Quizá, antes de nada, preguntarte, ¿por qué en Sudamérica? ¿Por qué hay tantos de estos lugares en Sudamérica? Bueno, en realidad estos lugares hay en todas partes. Tú lo sabes que has viajado muchísimo. Pero en el caso de América del Sur, me atrevo a decir que una de las culturas del mundo que más habló de los intraterrenos fueron los incas. Tenían un concepto muy amplio sobre sus verdaderos maestros. De hecho, como peruano te digo que a veces en el colegio, en la universidad, te hablan que la fundación de los incas fue con Manco Cápac, cuando las crónicas, inclusive la conquista y las tradiciones indígenas, se habla de los Apu Cápac, una tradición más antigua que el propio fundador del Cusco, y hablan de seres que llegaron de allende los mares, inclusive que salieron de las cavernas, como el famoso mito de los hermanos Sayar. Quizás también porque la cordillera de los Andes es un lugar muy especial ahora para toda América, es como un lugar de activación, como que las nuevas energías están empezando a fluir allí, y los propios lamas, siempre los menciono porque ellos tuvieron una visión muy profética de todo esto, advirtieron que iba a haber como un traspaso de energía o de polaridad desde los Himalayas a los Andes. Hay gente que dice, bueno, pero no hay ninguna prueba científica que demuestre que América del Sur esté despertando energéticamente con todos estos temas, pero es muy curioso que se han encontrado anomalías magnéticas en el lago Titicaca, la desviación del electrochorro ecuatorial, la anomalía del Atlántico Sur que cubre 7 países tal y cual Benjamín Solari Parravicini, este sensitivo argentino, había advertido. Así que hay una serie de datos. Yo creo que por esa razón y por la conexión con los incas hay como, no es que haya más, sino que hay más conciencia de la existencia de todo eso en este continente. Si te parece, ya que has hablado de Perú y que tú eres peruano, empezamos hablando por una de esas puertas. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar allí hace 5 o 6 años, Aramumuru. Qué lugar tan increíble, ¿verdad? Mira, la verdad que sí, es un lugar muy especial. Al pie del lago Titicaca. Al pie del lago Titicaca, en el lado peruano, exactamente corresponde a Puno. Es un enclave muy especial que tiene muchos años allí, pero gracias a Luis Delgado Mamani se dio a conocer. Yo también lo visité varios años atrás, en más de una ocasión he acampado allí, he podido ver cosas realmente increíbles. Iba con dos sentimientos, uno como testigo por las cosas que había vivido en los viajes al Paititi y en la experiencia de contacto, y otra como curioso, o sea, trataba de ver cómo funcionaba, y noté que hay personas que van y no ocurre absolutamente nada, y hay personas que van y pasa absolutamente todo, ¿no? Es como si se tratase de una puerta ciega que está abierta para el corazón abierto, para la persona que abre el alma. Por eso estos temas, aunque podamos brindar a la gente que te escucha aquí en la radio, y no solo en España, te puedo asegurar que en este momento te están escuchando de muchos países por internet. Lo sabemos, gracias a Dios. Pero un montón te escuchan. Te puedo decir que ya no solo les interesan los datos, cuántos kilómetros, qué diámetros, si es así, si no es así, si piensan los científicos, qué piensas tú. Este debate siempre se ha dado mucho tiempo. Como que les interesa la magia, les interesa lo que les resuena en el corazón. Y algo que aprendí es que estos misterios, hay un momento en que tienes que dejar la mente al lado y vivirlos. Abrir el corazón y entregarte de lleno. No tanto explicarlo con la mente, ¿no? Aunque suene muy difícil, hay que intentarlo. O sea, yo mismo, más de una vez, por mi trabajo y difusión de todo esto, que mi intención no es convencer a la gente que existen los intraterrenos o las expediciones que hicimos o las cosas que me pasaron, pero me invitan a programas de radio, de televisión, en otros me ponen, tú eres muy amable conmigo ahora y me das la oportunidad de compartir mi testimonio, pero otros programas me ponen físicos nucleares, astrónomos y todo. Yo voy igual, trato de compartir humildemente lo que nos pasó, siempre nos fue bien en las entrevistas, pero me he dado cuenta que la gente lo que necesita es entender no tanto el fenómeno, sino el mensaje. Si estos seres existen, ¿por qué construyeron una puerta como la de Yumarca? Si realmente la Hermandad Blanca está aquí en la Tierra, ¿por qué está? ¿Por qué un lugar tan especial como Paititi está bajo la selva amazónica? ¿Por qué la Cueva de los Tallos fue abandonada? ¿Por qué Neil Armstrong, astronauta norteamericano? Si esos temas son una tontería, ¿por qué fueron allí el año 76 en una expedición que costó $2 millones? A la Cueva de los Tallos te refieres. Exactamente, hay una serie de preguntas que todavía están sin contestar. Ya. Significamos ese lugar, Aramumuru, cerca del lago Titicaca, como un sitio sorprendente. Nos vamos a esa cueva que estás tú nombrando, la Cueva de los Tallos. Tú hiciste, quizá una de tus últimas investigaciones se centra sobre ella, ¿verdad? Es cierto que... Estuve 3 días dentro allí. ¿Estuviste 3 días dentro? Sí. ¿Y qué viste dentro? ¿Qué hay todavía? ¿Esas láminas de oro de las que estaban hablando siguen estando? ¿Hay alguna pista de ellas?
nosotros no vimos ninguna láminas de oro allí dentro, pero sí tuvimos el testimonio de los indios Shuar de la comunidad de Coangos y también del abogado de Llanos Moris. Yo sé que tú conoces la historia porque has tratado este tema más de una vez en tu programa, que vive en Guayaquil, el doctor Peña Mateus, entre otros personajes más que nos han corroborado, incluso con fotografías en mano, la existencia de esas tablas, ¿no? Y una suerte de conspiración por poseerlas. En nuestro caso, nosotros no estuvimos en la Cueva de los Tallos buscando las tablas, solo fuimos allí invitados en esta experiencia que participamos para tratar de entrar en contacto con otras formas de vida inteligentes dentro de las cuevas. Y vimos dos cosas. Primero, estructuras que ante nuestros ojos no eran naturales o producto del diastrofismo o erosión, sino artificiales. Y segundo, vimos dos tipos de entidades. ¿Visteis? Dos tipos de criaturas. ¿Visteis? Sí, vimos físicamente. Las primeras eran como luces o energías. Aunque esto suene increíble, las vimos prácticamente todo el grupo expedicionario, que éramos 7 personas, y una de estas personas no era del grupo nuestro, sino que era un comando del ejército ecuatoriano, se llama José Sanz. Era una luz muy brillante, blanca, que se hacía un poco más grande y más pequeña, e interactuaba con nosotros, se comunicaba. En algunos casos mentalmente, y en otras cosas se encendía o se apagaba como si fuera una comunicación digital de acuerdo a lo que pensábamos. O sea, aquello nos leía la mente. Y nos resultó que era totalmente inteligente. Luego desapareció y se marchó. Y posteriormente vimos unas criaturas pequeñas, de cuerpo delgado, de cabeza un poco más grande, los ojos marcadamente oblicuos, tenían 4 dedos con un pulgar para asir, 2 hoyitos como nariz, un hoyito como si fuera boca. Personalmente, quien pude verlos mejor, no tenían como pabellones auditivos. Vi que tenían ombligo en un vientre ligeramente abultado, lo que me da la sensación que estas criaturas nacen. Eran muy pequeñas, se comportaban como niños, iban en 3, en 4, y les molestaba la luz, porque cuando les alumbré con la linterna se tapaban los ojos y se marchaban. Luego, conversando con los propios indios Shuar, nos confesaron que sabían de la existencia de estas criaturas y que les llaman zunkis, y que al bajar ellos a tratar de tomar los huevos de los tallos, que son unas aves ciegas, se llaman Stertonis caripensis, por eso la cueva se llama de los tallos, habían encontrado huellas de estas criaturas y que están muriendo, porque según dicen los chamanes del Ecuador, estas criaturas al enfermarse, supuestamente por la psiquis alterada del ser humano, van subiendo los pisos del intramundo para llegar a las cavernas que están más próximas a la superficie y se dejan morir. Y más de una vez ellos han encontrado los cuerpos. Inclusive, sin exagerarte, nosotros vimos un cuerpo ya en estado de descomposición de una de estas criaturas, ¿no? Cuando lo ve una persona, a simple vista piensa que se trata de un mono, pero un mono que hace en una cueva, y cuando lo ves bien te das cuenta que se trata como de un hombrecito pequeñito. ¿Por qué lo hacen?, le pregunté a un chamán de la comunidad de Coangos, y me hizo la comparación como cuando los delfines o las ballenas se dejan varar a las costas, quizás como para llamar la atención de que algo está pasando, ¿no? Sé que esto suena increíble, pero te lo quería contar. Eso fue lo que vimos. Últimamente es curioso porque nos llegan ecos desde diferentes partes del mundo que hablan de la Cueva de los Tallos. No sé qué habrá ahí. Decías que estuvieron algunos astronautas, hubo una expedición americana, ecuatoriana, para intentar descubrir el secreto, pero todavía se ha dicho muy poco de ello, ¿verdad? Y no solamente es lo que se ve, sino que parece que hay otros niveles por debajo de la cueva, desconocidos aún. Tiene muchos kilómetros, Miguel, muchos kilómetros, mucha profundidad, no ha sido totalmente explorada. Y te podría contar muchas cosas sobre esa expedición. Una de las cosas que más me llamó la atención es la inteligencia del lugar. Por ejemplo, había un río subterráneo, nosotros estábamos caminando, y había como un río subterráneo y unas grandes cavidades y cascadas que caían dentro. El lugar es un sueño, es impresionante. Y se dice que ese río de pronto desciende, baja el caudal del agua, de este río subterráneo, y puede seguir hacia el otro lado. Y ¿puedes atravesarlo? Atravesarlo, pero obviamente el agua desciende y te llega como a las rodillas, y puedes caminar, no hay ningún problema. Pero el tema es que cuando algún espeleólogo ha querido avanzar, el agua, como por arte de magia, ha subido.